Siempre pensé que el mayor error era tomar una mala decisión. Esa idea me acompañó desde muy joven, como una sombra que se proyectaba sobre cada paso que daba. Por eso, antes de elegir cualquier cosa, lo analizaba todo. Las ventajas, los riesgos, las consecuencias, los y sí. Intentaba imaginar todos los futuros posibles, como si pudiera encontrar el único camino donde nada saliera mal. Durante un tiempo creí que eso era ser responsable, ser prudente, ser inteligente. Me parecía que pensar más era sinónimo de protegerme, que calcular cada detalle era la forma de evitar el dolor. Pero un día me di cuenta de algo: mientras yo seguía pensando, la vida seguía avanzando. Las oportunidades no esperaban, las personas cambiaban, el tiempo seguía pasando. Y yo seguía intentando decidir. Había decisiones pequeñas que me quitaban horas y decisiones importantes que me quitaban semanas. Porque siempre aparecía una nueva duda: ¿y si elijo mal? ¿Y si después me arrepiento? ¿Y si existía una opción mejor? Y sin darme cuenta, dejé de tener miedo a equivocarme. Empecé a tener miedo de decidir. Era una sensación extraña, como si cada paso fuera demasiado pesado para darlo sin garantías. No confiaba en mi propio criterio. Necesitaba estar completamente seguro antes de dar un paso. Pero esa seguridad nunca llegaba, porque la vida casi nunca ofrece certezas. Solo posibilidades. Recuerdo una decisión que postergué durante meses, no porque no supiera que quería, sino porque quería estar 100% seguro. Al final, la decisión se tomó sola, la oportunidad desapareció. Fue ahí cuando entendí algo que nunca había considerado: no decidir también es una decisión. Y también tiene consecuencias. Esa idea cambió mi forma de ver las cosas. Comprendí que muchas veces no buscamos la mejor decisión, buscamos la decisión perfecta. Y esa perfección no existe. Comprendí que muchas veces no buscamos la mejor decisión, buscamos la decisión perfecta. Y esa perfección no existe. Todas las elecciones implican incertidumbre, todas. Porque nadie puede ver el futuro, nadie puede garantizar que un camino será mejor que otro. Lo único que puedes hacer es decidir con la información que tienes hoy y aceptar que el resto solo lo descubrirás caminando. Ese descubrimiento fue como un golpe de realidad. Durante años había creído que pensar más era sinónimo de elegir mejor. Pero lo que hacía, en realidad, era retrasar mi vida. Cada duda era una cadena, cada análisis un candado, cada escenario imaginado una pared invisible que me alejaba del presente. Y lo más doloroso era darme cuenta de que, en esa búsqueda de certeza, lo que perdía era la capacidad de vivir con ligereza. La mente puede convertirse en una prisión cuando se aferra demasiado a la idea de control. Y lo más curioso es que esa prisión no tiene barrotes visibles, está hecha de pensamientos, de dudas, de posibilidades infinitas. Es invisible para los demás, pero pesada para quien la carga. Yo la llevaba conmigo a todas partes, en las conversaciones, en los silencios, en las decisiones cotidianas. Me di cuenta de que no decidir también era una forma de decidir. Que la inacción tenía consecuencias tan reales como cualquier acción. Que esperar demasiado podía significar perder oportunidades, alejar personas, dejar pasar momentos que nunca regresarían. Y esa revelación me obligó a enfrentar una verdad incómoda: el miedo a equivocarme me estaba robando la posibilidad de vivir. Ese miedo no desapareció de un día para otro. Seguía ahí, apareciendo cada vez que debía elegir. Pero empecé a entender que no se trataba de eliminarlo, sino de aprender a convivir con él. Que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Y que la confianza no se construye con certezas, sino con pasos dados en medio de la incertidumbre. Hoy sigo sintiendo miedo antes de algunas decisiones. Creo que eso nunca desaparece del todo. El miedo es humano, es parte de nuestra naturaleza, un recordatorio de que lo que elegimos importa. Pero ya no espero tener todas las respuestas, porque entendí que crecer no consiste en dejar de equivocarte.
Consiste en confiar en que, incluso si te equivocas, también sabrás encontrar el siguiente camino. Ese cambio de perspectiva me liberó. Antes pensaba que equivocarme era un fracaso, que elegir mal era una marca que me acompañaría para siempre. Ahora sé que equivocarse es parte del proceso, que cada error abre una puerta distinta, que cada tropiezo revela un aprendizaje que no habría llegado de otra manera. La vida no se mide en la cantidad de decisiones correctas, sino en la capacidad de seguir avanzando incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Aprendí que decidir es un acto de valentía. No porque garantice éxito, sino porque implica aceptar la incertidumbre. Cada elección es un salto al vacío, un gesto de confianza en uno mismo y en el futuro. Y esa confianza no se construye con certezas, sino con pasos. Con la experiencia de haber elegido antes, de haber aprendido, de haber sobrevivido a los errores. Hoy, cuando me enfrento a una decisión, intento recordar que no necesito la perfección. Que no existe un camino sin riesgos, que no existe una elección sin dudas. Lo único que existe es la posibilidad de avanzar, de elegir con lo que sé ahora, de aceptar que el resto lo descubriré caminando. Y en esa aceptación encontré una nueva forma de vivir, más ligera, más presente, más libre. Después de comprender que no decidir también era una decisión, mi forma de ver la vida empezó a transformarse. Ya no podía seguir creyendo que la perfección era posible, ni que la certeza absoluta llegaría si pensaba lo suficiente. La vida me estaba mostrando que esperar demasiado era otra manera de perder, que la búsqueda de seguridad podía convertirse en una trampa silenciosa. Me di cuenta de que había pasado años creyendo que la prudencia era sinónimo de inmovilidad. Que ser responsable significaba no dar un paso hasta estar completamente seguro. Pero la responsabilidad verdadera no está en esperar certezas, sino en aprender a actuar con lo que tienes hoy. Porque la vida no se detiene para que decidas, sigue avanzando, sigue cambiando, sigue moviéndose. Y si tú no avanzas con ella, te quedas atrás. Ese descubrimiento fue doloroso, porque me obligó a reconocer cuántas oportunidades había dejado escapar. Conversaciones que nunca tuve, proyectos que nunca inicié, caminos que nunca recorrí. Todo por esperar una seguridad que nunca llegó. Y lo más duro fue aceptar que esas oportunidades no volverían, que el tiempo perdido no podía recuperarse. Pero también fue liberador. Porque entendí que no necesito certezas para vivir, que no necesito garantías para avanzar. Lo único que necesito es confianza, confianza en que puedo enfrentar lo que venga, confianza en que incluso si me equivoco, sabré encontrar otro camino, confianza en que la vida no exige perfección, solo movimiento. Hoy, cuando me enfrento a una decisión, intento recordar que no se trata de elegir sin miedo, sino de elegir a pesar del miedo. Que la valentía no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en caminar con ella. Que la sabiduría no está en preverlo todo, sino en aceptar que el futuro siempre será un misterio. Y en esa aceptación encontré algo que nunca había imaginado: paz. La paz de saber que no necesito resolverlo todo antes de vivir, que no necesito tener todas las respuestas para avanzar, que no necesito cargar con el peso de lo que aún no ha sucedido. Esa paz me permite respirar más ligero, confiar más en mí mismo, y sobre todo, vivir con más presencia. Aprendí que la vida no se detiene a esperar que yo esté listo. Cada día trae consigo decisiones, algunas pequeñas y otras que parecen enormes, y todas ellas tienen un impacto, aunque sea mínimo. Antes pensaba que podía esquivar el riesgo si analizaba lo suficiente, que podía evitar el dolor si encontraba la opción perfecta. Pero descubrí que esa búsqueda era interminable, y que lo único que lograba era quedarme quieto mientras todo lo demás seguía en movimiento. El miedo a equivocarme se transformó en miedo a decidir. Y ese miedo era más paralizante que cualquier error. Porque un error, al menos, te enseña algo, te muestra un camino, te obliga a avanzar. Pero la indecisión solo te deja atrapado en un círculo sin salida, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Me di cuenta de que la vida no ofrece certezas, solo posibilidades.
Y esas posibilidades son como puertas abiertas, algunas llevan a lugares luminosos, otras a pasillos oscuros, otras simplemente a caminos inesperados. Pero todas son parte del viaje. No elegir es cerrar esas puertas antes de tiempo, es renunciar a la experiencia de descubrir. Hoy entiendo que decidir no es garantizar un resultado perfecto, sino aceptar que cada elección es un acto de confianza. Confianza en mí mismo, en mi capacidad de aprender, en mi fuerza para levantarme si caigo. Y esa confianza no se construye con pensamientos interminables, sino con pasos reales. La vida me enseñó que equivocarse no es el final, sino parte del proceso. Que cada error abre una nueva perspectiva, que cada tropiezo revela una verdad que no habría visto de otra manera. Y que la verdadera sabiduría no está en evitar equivocarse, sino en saber qué hacer después. Por eso ahora, cuando aparece el miedo, lo reconozco, lo acepto, pero no dejo que me detenga. Porque sé que el miedo no desaparece, pero tampoco tiene que gobernar mis decisiones. Decidir es un acto de valentía, y esa valentía consiste en avanzar incluso cuando no hay garantías. La lección más grande que me dejó todo este recorrido fue comprender que la vida no se mide por la cantidad de decisiones correctas que tomamos, sino por la capacidad de seguir adelante incluso cuando nos equivocamos. Pasé años creyendo que el éxito estaba en evitar errores, en encontrar siempre la opción perfecta, en no fallar jamás. Pero descubrí que la verdadera fortaleza está en la resiliencia, en la capacidad de levantarse después de caer, en la confianza de que cada tropiezo también puede ser un inicio. Hoy sé que decidir es un acto de valentía, no porque garantice un resultado perfecto, sino porque implica aceptar la incertidumbre. Cada elección es un salto al vacío, un gesto de confianza en uno mismo y en el futuro. Y esa confianza no se construye con certezas, sino con pasos reales, con experiencias vividas, con aprendizajes que solo llegan cuando te atreves a avanzar. La vida me enseñó que no decidir es también una forma de perder. Que esperar demasiado puede significar dejar escapar oportunidades que nunca regresan. Que la perfección que tanto buscaba era solo una ilusión, y que lo único real es el presente que tengo frente a mí. Aprendí que la sabiduría no está en preverlo todo, sino en aceptar que el futuro siempre será un misterio. Hoy, cuando aparece el miedo, lo reconozco, lo acepto, pero no dejo que me detenga. Porque sé que el miedo no desaparece, pero tampoco tiene que gobernar mis decisiones. Decidir es confiar en que, incluso si me equivoco, sabré encontrar otro camino. Decidir es recordar que la vida no se resuelve pensando más, sino viviendo. Y en esa certeza encontré paz. Una paz distinta, no absoluta ni permanente, pero suficiente para recordarme que no necesito tener todas las respuestas para avanzar. Que no necesito cargar con el peso de lo que aún no ha sucedido. Que lo único que necesito es dar un paso, y luego otro, y luego otro. Porque la vida, al final, no se trata de elegir sin miedo, sino de elegir a pesar de él. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.